¿Fue terremoto o un sismo fuerte? Yo comparto claramente las palabras que dice el profesor Barriento, el director del Instituto Sismológico Nacional, entendiendo que técnicamente todos los movimientos en Chile, ya sean de una magnitud 2, 3, son terremotos. O sea, simplemente cualquier movimiento que se registre en nuestro país tiene de alguna manera esta asignación adjetiva. Claro. Ya, de hecho, en Estados Unidos al movimiento tiene un solo nombre, que es HERP. Ya le llaman de una manera a todos los movimientos. Claro. Ahora, nosotros, esencialmente por nuestra cultura y por la recurrencia en la que se presenta en estos eventos, hemos ido de alguna manera separando aguas. Lo hemos ido subdividiendo. Claro, y esencialmente entendemos que un terremoto va asociado a daños, y especialmente a daños en una zona amplia. Sí. ¿Ya? Ahora, claramente lo que sucede ayer, hay que enfocarse mucho en el Mercalli, porque mucha gente salió inmediatamente a decir, no, esto no fue un 6-7, fue mayor. Lo que pasa es que no olvidemos que donde ocurre el terremoto son suelos esencialmente arenosos, que tienden a aumentar finalmente la sensación. Y en estricto rigor, el Mercalli, que fue 8, en la zona de La Serena, fue mayor que el terremoto del 2015. El Mercalli de ese terremoto, del 16 de septiembre, fue 6-7, pero mayormente 6. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? O sea, fue la Porque, inversa. Claro, lo que pasa es que hay una, como se veía recién en la imagen, en la explicación de esto tiene que ver de la distancia de la persona, o sea, del observador, con respecto al epicentro. Claro. En el terremoto 2015, el epicentro fue mucho más al sur de los grandes centros urbanos, es decir, Serena, Coquimbo, que hoy en día sabemos que es una gran conurbación. Fue en Canela Baja, ¿no? Claro, fue justamente en Canela Baja. Ahora, el epicentro de este sismo fue prácticamente muy cerca de estas dos ciudades. Por eso, finalmente, se siente, de alguna manera, desde el punto de vista de la percepción, que es muy subjetiva, claro, ya mayor que el 2015. En el Tongoy, específicamente, yo estuve en diciembre y la gente tenía la percepción de que algo venía. Donde yo iba me decían, no, se está moviendo. De hecho, me tocó temblor un 4 y tanto, un 5 y algo, no recuerdo bien, pero me tocó temblor. Y ahora cuando se vino esto, gente pensaba que era un gran terremoto, porque en esa zona había una especie como de, no sé si la laguna, había energía acumulada. Muchos expertos han indicado que desde la cuarta región hacia el norte se viene un movimiento sísmico fuerte. Hay hartos expertos que han hablado de incluso sobre 8. ¿Era este movimiento grande el que se estaba esperando o todavía no? No, de partida este es un sismo muy distinto. ¿Cómo? De hecho, esto no es un sismo, por decirlo así, de los que estamos habitualmente acostumbrados. En Chile generalmente los grandes sismos, los grandes terremotos son los conocidos de subducción. Sí. Es decir, se producen cuando la placa Nazca, al subducir bajo la placa sudamericana, entran en contacto y esta fricción acumula energía hasta que finalmente esto rompe. Este sismo se produce no en la zona de fricción, sino que dentro de una de las placas a 50 kilómetros de profundidad, ¿ya? Por ende, ya no es lo que estamos esperando para la zona norte, esencialmente que se ha hablado, las publicaciones hablan particularmente de la zona norte, aunque también la zona central sabemos que tiene una zona también no menor. Por lo tanto, es un sismo de los que se conoce como intraplaca, ¿ya? De que no son tan habituales en Chile, pero sí tienen registro importante. De hecho, estamos solamente a 3 días de recordar, justamente muy bien, director, como siempre atento. Voy a parar. Vamos para allá, acá, mira. A ver, eso, explicar. Nosotros, Explícanos esto. Con peras y manzanas. Pantalla, Pablo. justamente nosotros estamos habituados a este tipo de sismos, donde se produce la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Perfecto. En este sector es donde se produce la zona de fricción y esto rompe, y este movimiento produce generalmente un movimiento ya vertical que produce los tsunamis. ¿Ya? Y estos son los movimientos clásicos que tenemos Estos en son nuestro país. el terremoto de alguna manera más común que hemos tenido en la historia de nuestro país, que son los terremotos de subducción. ¿Qué pasó en Tongoy, en La Serena, en Coquimbo? Justamente este sábado? se produce justamente un fenómeno intraplaca que se produce dentro de la zona de lo que es la placa Nazca y justamente rompe en este sector a 50 kilómetros de profundidad. Muy similar al terremoto que estamos justamente por recordar en el 24 de enero, el terremoto de Chillán, de 1939. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque este terremoto es el que tiene la mayor cantidad de víctimas hasta el día de hoy. 20.000 personas fallecieron en ese terremoto. ¿Más dañinos ¿ya? estos terremotos intraplacas? ¿Se mueve distinto? O sea, el movimiento de la génesis sí, responde justamente a una tensión que se produce en la zona profunda, porque acá tenemos esencialmente que la roca está más rígida, por lo tanto a mayor presión. Por lo tanto, los movimientos tienden a ser bastante fuertes en lo que se conoce como la aceleración del suelo. Que es la sensación que tenía la gente. Claro, por eso la gente lo sintió muy rápido, y más muy fuerte. intenso. Claro. Y más fuerte. O sea, el Mercalli fue claramente mayor que el del 2015. O sea, el Mercalli hoy. Pero en castellano chileno, ¿qué pasó? ¿Ah? En castellano chileno, ¿qué pasó? Pasó esencialmente que estamos justamente teniendo una liberación en un suelo que es justamente de estructura arenosa. No olvidemos que la Serena de Coquimbo se construye sobre lo que son unas antiguas terrazas marinas, que obviamente tienen un grado de estabilidad muy distinto.
¿ya? ¿Es terreno blando de alguna manera? Sí, tiene obviamente, Ay. los suelos arenosos son un suelo que tiende a amplificar todas Pero las Pablo, ondas sísmicas. hay una cosa que yo no entiendo, porque los expertos hablaban que esa zona, la cuarta región, estaba esperando nuevamente la liberación de energía, por lo tanto se venía uno grande. Claro. Pero tú dices, hubo uno el 2016, 8.4. Claro. Y ahora hubo otro, 6.7, claro, porque nosotros en Chile estamos acostumbrados que de 7 para abajo no es tan, Claro. no es tan fuerte. Entonces por eso está ahí la duda si era sismo o terremoto. Entonces, y tú dices que tampoco es el que los expertos No. hablan que se estaba esperando para esa zona. No. Esa zona tiene que seguir esperando otro terremoto más fuerte. O sea, entendamos que en Chile un terremoto importante puede ocurrir en cualquier zona. Hay zonas obviamente que ya saben por lo menos que donde ocurre el epicentro del 2010, de Concepción hacia el sur, ya no deberíamos tener por lo menos en 300, 500 años un sismo tan importante. Claro. Pero hay varias zonas en Chile que tienen justamente esta posibilidad. No olvidemos que terremotos como este tienen una frecuencia mayor que los megaterremotos. Los megaterremotos son 1 o 2 por siglo, ¿ya? Eso es más o menos lo que dice la estadística, ¿ya? Esto tiene un comportamiento distinto. Lo que se espera esencialmente es un sismo que se produzca justamente en esta zona. Eso es lo que está esperando en la zona del norte, que vaya asociado a tsunami. ¿Ya? Esto es un terremoto muy distinto, repito, no tan frecuente en la historia, pero sí tiene registro importante en lo que es la historia sísmica de este país. Pablo, ¿este movimiento de 6.7 es una réplica de septiembre del 2015 o esto es un evento completamente nuevo y vamos a empezar a sentir réplicas de este 6.7? No, este es un evento completamente distinto porque además se produce al norte de la ruptura del anterior terremoto. Estamos hablando del terremoto del 2015, el del 16S, ¿ya? Y completamente independiente porque además se genera en una zona distinta. Y qué bueno que coloca este mapa del señor director porque acá estamos viendo justamente lo que ocurre en este sismo reciente, y nos están mostrando en colores cómo fue ocurriendo esencialmente, cómo fue la zona de percepción. Acá se grafica el Mercalli, ¿ya? Y los colores nos están indicando justamente cómo se sintió y cómo la gente finalmente lo percibe. Claro. ¿Ya? Y después, señor director, si puede mostrar la siguiente lámina, que vayamos comparando. El terremoto del 2015, claramente la zona que indica el Mercalli es mucho mayor, porque la zona de ruptura fue más grande. Aquí quiero que nos concentremos al tiro a la otra lámina, digo, pero en color se ve en amarillo y casi rojizo Claro, justamente, ahí se ve la escala de Mercalli. la escala de Mercalli, que ¿cierto? es el 8, Y dice 8. justamente. Ese 8 nos llama la atención, porque cuando tiembla, uno al tiro, el sismógrafo que tenemos todos los chilenos nos dice, Claro. fue un 6.5, ¿no? Al tiro le ponemos número. Uno le pone número al tiro, no, Sí. yo creo que no pasa esta cuestión de 6.7. Aquí en Santiago, claro, fue muy suave, pero allá la gente dice que se movió la tierra de manera impresionante. Yo he hablado con mucha gente que está en La Serena, en Coquimbo y también en Playa Blanca y en Tongoy, al ladito, y no les cuadra que haya sido 6.7. Dicen, no, imposible, hay un error en la medición, Sí. no, nos quieren pasar gato por liebre, esta cuestión sí o sí fue cerca de 7.5, cerca de 8, porque la manera en que la tierra rugió y se movió, Claro. a mí me dio cuenta de un 7.8 por lo bajo. Claro. Además, las imágenes del daño que se generó lo consolidan esa percepción de la gente. Hay destrucción. Lo que pasa es que acá el Mercalli es un tema netamente muy, muy subjetivo y siempre va a depender de la distancia de la persona con respecto al foco, es decir, la zona donde rompe. Y esto es lo que sucedió. En la zona donde rompe finalmente es muy cerca de Serena y Coquimbo. Claro. ¿Ya? Y no olvidemos que ahí tenemos una gran cantidad de personas en este momento que están en vacaciones, por lo tanto el nivel de percepción fue muy importante. Sí. Y ejemplo, acá estamos justamente observando la zona, ¿ya?, en que se registra el Mercalli para el sismo del 2015. Podemos ver que es una zona mayor porque la ruptura de este terremoto, que este sí claramente fue un terremoto, fue una zona que abarca varias regiones, ya, porque fue una gran fractura, ¿ya? Esa es la gran diferencia, ya estamos claramente frente a una magnitud mayor, pero especialmente se da Coquimbo con un Mercalli menor con respecto a lo que ocurrió el día O sea, viernes. a pesar de que ¿Ya? el 2015 la fractura fue mayor, la percepción de la gente fue menor porque estaba más lejos del hipocentro. Justamente, ¿Ven? ese Oye. es el tema. Por eso el Mercalli depende mucho de qué distancia estás tú con respecto Del al punto epicentro. del epicentro. Eso Porque es sumamente importante tenerlo en consideración. Uno Y ve por la- eso hay que entender que la medición, especialmente la magnitud, es una, pero los Mercalli son distintos. Ya, en Santiago el Mercalli fue 6. Ya. Porque obviamente estamos más lejos Mucho más lejos. del Claro. centro. Y si recuerdan, el movimiento fue Como ondulante. Era como- lento, pausado, era como porque un bote. obviamente nosotros como estamos más alejados, recibimos la onda ya con mayor distancia. Expansiva. ¿Ya? Y se fijaron que tiene un movimiento de vaivén, ya, que es clásico en los movimientos costeros, ¿ya? Y nosotros justo estamos el equipo reunido Ujú. y así se movió.
Los ventanales se movían como pausados. Era como que se venía, pero no se venía nunca. Pero, De hecho, en un pero momento paró, bajó. como que en un momento, sí, como que iba, como en lo que fuera en auto, iba, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora y de repente bajó a 30. Sí. Ah, ya pasó, tranquilo, sigue, y de repente sigue, atento, sigue, y siguió más fuerte que como empezó. Claro. Sí. Ahí yo me paré de la silla y me preocupé de los niños que estábamos en un cumpleaños nosotros. Con el editor, con Cabalín, ahí nos paramos. También, en esa pausa. Claro. Porque uno dice, si pausa y para, no pasó nada. Y miren, pero pausó y volvió más fuerte. Entonces ahí dijimos, se va a alargar. Pero el terremoto fíjate con que, todo. mira, comparado, a ver, uno habla desde Santiago. Sí. Y hemos dicho lo que sintieron quienes viven en la cuarta región. Claro. Que lo sintieron más fuerte que el 2015. Yo en Santiago lo sentí más suave que el del 2015. Yo también. El del Yo 2015 a mí me pilló casi trotando, caminando en una luz roja. Y yo parado me di cuenta como el auto se empezó a mover que estaba al lado mío. Se movió fuerte el 2015. Es una cosa de percepción. Claro, es muy sugestivo. Por ejemplo, para graficar qué es el Mercalli, por qué lo sentimos distinto. Imaginemos que yo tengo una pelota gigante acá. Tengo una pelota imaginaria, ¿no es cierto? La voy a tirar contra el suelo, ¿no es cierto? La pelota en sí es la magnitud del terremoto. ¿Ya? El sonido es el Mercalli. Todos los que estamos acá, ¿no es cierto?, vamos a sentir muy fuerte el sonido. Pero los que están ahí atrás, Claro, estamos cerca. los que están ahí atrás lo van a sentir mucho más suave el ruido. Claro. Y eso es Mercalli. Perfecto. Pero ¿Ya? Pablo, llama mucho la atención, uno ve las imágenes de Andacollo o del centro histórico de La Serena, Sí. y tú dices un que recuadro son, estamos viendo, ahí mira. estamos viendo en el Claro, recuadro. justamente. Y chuta, el epicentro fue como en Puerto Aldea, más o menos por Sí, ahí. más o menos, sí. Creo que fue Sí. cerca de Puerto Aldea. Saludos a Puerto Entonces Aldea. tú- Al lado de Tongoyo, o sea, está ahí. Al lado Tongoy, Sí, sí, una al lado caleta muy Tongoy. bonita. Entonces tú dices Andacollo no está tan cerquita de Puerto Aldea como para haber tenido, mira la imagen de también el centro histórico de La Serena, Sí. hay algunas partes que quedaron en el suelo. Claro, por eso inmediatamente la gente, de alguna manera, por el nivel de daño, se decía esto fue terremoto. De hecho, tiene algunas componentes de terremoto, dado que hay daños que son apreciables, y uno puede ver cómo los centros históricos, muchos de ellos tienen más construcción en adobe que muchas veces han sido intervenidas y por lo tanto sufren colapso. Yo creo que perfectamente aquí el Eso. profesor nos va a explicar muy bien el tema del adobe. Yo creo que Tuve el esto, profesor la misma sea- pregunta que le hicimos recién a Pablo, que tiene que ver, llama la atención que un 6.7, siendo que nosotros como país siempre nos jactamos que claro, la mejor arquitectura, es más, que siempre nosotros decimos que en Chile nos jactamos de que nunca pasa nada, gracias a Dios. Entonces acá uno ve las imágenes de cómo hoy día está el centro histórico de La Serena, de cómo está Andacollo, la cantidad de viviendas Ovalle. que están en el suelo de Ovalle, y para eso nuestro queridísimo arquitecto Juve Robeder nos va a explicar por qué pasó aquí. Lo primero es como agregarle nomás a la conversación primera que este sismo, como extraño por su origen, digamos que se rompe una placa y no es por subducción, hace que el principal movimiento, si esto es la placa y esto produce una rotura, que lo más probable es que venga de el centro de la Tierra por cambio de temperatura, por lo que sea, la liberación de energía es vertical, o sea, sube hacia arriba. Hacia arriba. Y eso es mucho más destructivo y además produce esto el miedo, porque si yo estoy en la arena y este movimiento vertical me produce un movimiento, digamos, que yo siento muchísimo más que otro. Entonces no es el oscilante normal que estamos sintiendo acá o que estamos sintiendo en un fenómeno de subducción en que una placa se mete debajo de la otra, ¿no es cierto? Y esto se rompe en algún momento y eso se expande más horizontalmente. Claro. Este es Hacia derecho arriba. hacia arriba, por eso que la sensación es bastante más fuerte. Claro, entonces Ahora. eso me hace pensar o deducir que nuestras construcciones, claro, nosotros que siempre decimos la construcción en Chile aguanta hasta terremotos de 9, 10 grados, pero entonces el movimiento oscilante, no el vertical. No, hoy día la norma sísmica desde, yo diría, el 85 se ha ido revisando cada vez que hay un evento y yo diría que en general lo que está construido después de esos años es sismo resistente. Está bien calculado y en general no pasa nada. Ahí pasó algo con un edificio en La Serena que vamos a analizarlo más rato, pero nos queda un poco todo este tema de las casas de adobe. Que ya tienen muchas de ellas 100 años, y yo diría que ahí no había una política como de recuperación de ellas, tanto así que aparece uno de los
una de las cosas más dañadas es el Monumento Nacional, que es el daño que sufrió la Catedral de La Serena, y que porque normalmente se desprenden piezas que son cornisas, de repente tienen pegadas ciertas piedras, tiene piedra laja pegada, y si esto no hay una mantención en el tiempo y periódica, lo más probable es que una casa o una construcción de barro o de adobe, en el tiempo, si no lo mantengo correctamente, se va soltando, se va como y no se vuelve como a firmar. Una pregunta, Sí. Estamos viendo imagen en vivo y en directo desde La Serena. Sí. Esa imagen está en directo, está sucediendo ahora a las 8:25, estamos ahí en La Serena, con la gente de la región de Coquimbo. Y ese daño que estamos viendo ahí, ¿es de alguna manera de maquillaje de la casa o es estructural? ¿A qué voy? ¿Ahí puede seguir viviendo gente? ¿Ahí puede seguir trabajando si eso fuera una oficina? ¿Personas? ¿O eso debiese ser desalojado, demolido, reconstruido? ¿Se puede reparar eso o hay que entrar a picar? Yo me atrevería a decir que lo que estoy viendo ahí se puede reparar, porque está justo en el encuentro de dos muros y hoy día hay técnicas que eso se puede juntar y juntar bien. Ahora, ahí donde digo es que esos trabajos hay que hacerlos conscientemente, digamos, porque porque pareciera ser que no se cortó entero. Claro. Porque si hubiese cortado entero hasta abajo, yo ya digo, me quedan sueltos los muros, ya la cosa se pone un poco más compleja.